Hola amigos, gracias por me invitar más una vez a este paraíso de Cartagena. Yo voy a hablar en inglés porque esta presentación es completamente nueva y probablemente voy a explicarlo mejor en mi idioma nativo. Pero después de las bebidas ayer de noche, yo creo que puedo hablar mucho mejor en español ahora. Ok, tenemos un título que es bastante provocador porque es un cuento. Es un cuento infantil que también que se cuenta tanto en inglés, en español y en portugués. Así que podemos utilizar esta historia como una guía para el material que les quiero mostrar. Pero bueno, primero que todo, los pacientes comprometidos son muy importantes y cada vez los pacientes siempre, y ahora con mayor frecuencia los pacientes buscan en Google para poder evaluar su propia salud. Ustedes pueden ver este diagrama de flujo acerca de cómo decidir si usted debe ir a un médico o no. Y bueno, es un chiste, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, nosotros empezamos con el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Y todos conocemos esta historia, así que no se las tengo que contar en detalle, pero nosotros sabemos el tema general, que es una niña con ricitos de oro, se huye de su casa y se encuentra con una casa que está donde viven tres osos, el papá oso, mamá oso y el bebé oso, y todo en esa casa tiene tres tamaños diferentes y tres características diferentes. Y los osos no están en la casa cuando ella llega, así que cuando ella llega, ella empieza a probar cosas y descubre que algunas de las sillas, que una silla es muy grande, que otra silla es muy pequeña y luego hay una silla que es perfecta y después prueba la sopa, que en este caso es un ajiaco, y ella encuentra que una sopa está muy caliente, otra está muy fría, pero una sopa está perfecta. Y después toma una siesta y se da cuenta de que una de las camas es muy dura, otra muy blanda, y finalmente encuentra una cama justa para ella. ¿Y por qué hablamos acerca de esta historia de niños? De un congreso tan serio en salud como este, con gente como ustedes. Y el motivo es porque en salud, esta es nuestra observación, cómo hacemos las cosas bien, cuál es la atención adecuada. Y eso es una pregunta muy interesante e importante. Es una pregunta aquí en Colombia. Aquí tienen en Juan Valdez, afuera de un Starbucks. Y la mula dice, ¿y tú, Juan? Nosotros pasamos mucho tiempo tratando de pensar en mediciones, acerca de la evidencia y acerca de ser centrados en el paciente, pero el hecho es que cuando usted mira lo que se hace a nivel mundial, desde una perspectiva mundial, nosotros muchas veces fracasamos en nuestros intentos de hacer las cosas bien y de hacer las cosas de la manera que los pacientes quieren que las hagamos. Un grupo de nosotros en los cuales yo jugué un rol muy pequeño, publicamos una serie de artículos en enero en Lancet y yo les refiero, esto está disponible en Lancet sin cargo alguno. Lo único que necesitan es la clave de Lancet. Esto es una serie de artículos, 53 páginas, bastante denso, sobre lo que nosotros llamamos la atención adecuada, correcta. Y nosotros hablamos en nuestras series acerca de qué genera el sobreuso y el subuso de servicios. Hablamos acerca del valor y hablamos acerca de lo que impulsa el sistema de salud que genera una atención deficiente. Y esta charla es un esfuerzo y esto es una charla para resumir estas 53 páginas en 45 minutos. Deseenme suerte, pero bueno, la principal observación es que a nivel mundial los sistemas de salud presentan desafíos. Tenemos desafíos para poder ofrecer servicios necesarios para gente que los necesita. Y cuando uno examina la economía de salud mundial y lo mira país por país, usted puede ver que hay esta paradoja
sorprendente. Algunos servicios, muchos servicios, se ofrecen en exceso y genera que se eviten muertes y enfermedades, incluso en los mejores sistemas de salud del mundo. A la misma vez, es evidente también, especialmente cuando uno mira los países de ingresos medios, bajos o bajos, que hay una falta de acceso confiable a servicios que se ha demostrado que tienen un impacto beneficioso en la prevención del tratamiento de la enfermedad. Por tanto, se obtiene esta perspectiva simultánea de exceso y de uso inadecuado. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Bueno, hay desigualdad. Hay también el desafío de escalar los costos de atención en salud que genera y afecta el presupuesto de todos los países del mundo. Y también tenemos el problema de poder cambiar de la demografía que está cambiando, de la población envejeciendo y una epidemia de enfermedades crónicas que nuevamente está afectando nuestros recursos en salud, y porque nuestros sistemas de salud estaban bien organizados para responder a crisis de salud que eran agudas, como infecciones, crisis quirúrgicas, etcétera. Pero ese no es el desafío hoy en día. El desafío a nivel mundial hoy en día es que hay una epidemia creciente de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera. Y con este tipo de amenaza de enfermedad, algunas de las cuales es completamente se puede evitar con la atención adecuada. Y cuando somos honestos con nosotros mismos, tenemos que preguntarnos qué es lo que genera este uso excesivo tan paradójico en unas áreas y un uso inadecuado en otras. Y hay que ser honesto de que algunas de las cosas que lo impulsan son culturales, otros son económicos y otros son políticos. Y yo pienso que tenemos que tener la valentía de hablar de eso hoy. Tratemos de hablar acerca de qué hablamos de sobreuso, de la sobreutilización y la subutilización de cosas. En el caso de un servicio, que es un beneficio, que es un servicio que no beneficia a un paciente. Todas las experiencias de los pacientes tienen un potencial nocivo, efectos colaterales, complicaciones, etcétera, sin la expectativa de que haya algo bueno equivalente de la misma intervención. Y cuando hablamos acerca de la subutilización, es la imagen espejo de esto, es acerca de la no utilización de servicios efectivos como una intervención médica. Esto es la paradoja. Porque generalmente cuando nosotros hablamos de esto y cuando mi grupo empezó a pensar acerca de estos supuestos polares, nosotros pensamos, bueno, el sobreuso es un problema en países de altos ingresos y el subuso es un problema en países de bajos ingresos. Es así de sencillo, pero cuando uno mira la evidencia, no podíamos saber, estábamos equivocados. Hay este problema de sobreuso y subuso simultáneo. Algunos países están más equilibrados que uno que otro, pero es simultáneo. Y no solamente se da en los países, pero también se da en microrregiones, en poblaciones específicas, entre poblaciones, entre grupos étnicos, etcétera. Y hay estudios que les voy a mostrar en un minuto de variaciones pequeñas en las áreas, lo comprueban. Y bueno, todos estamos familiarizados con algunos de los problemas de sobreuso y cosas que lo impulsan. Por ejemplo, este doctor con el paciente que dice, bueno, primero vamos a aplicar unas pruebas para ayudar a apagar la máquina. Todos hemos conocido doctores como este, de pronto algunos de nosotros hemos sido doctores como estos, pero seamos empáticos con este médico cuyo comportamiento no es motivo de orgullo. Él vive en una realidad económica donde tiene que pagar su máquina si quiere tener una máquina. Por tanto, sí hay algo que lo impulsa, sí hay una tendencia de que si usted tiene el dispositivo, usted lo va a usar, tiene que usarlo. El próximo término que les quiero mencionar es valor. Y yo quiero hablarles de valor como valor bajo y valor alto. Con valor bajo decimos que el costo, y cuando estamos hablando de valor estamos hablando acerca de la economía, pero que el costo de un servicio
no es proporcional con sus posibles beneficios. Y un valor alto quiere decir que cuando usted añade el costo del servicio, el beneficio incrementa de manera proporcional a ese costo elevado. Por tanto, cuando hablamos acerca del sobreuso, hablamos acerca de lo que podemos afectar a los pacientes, hablamos de los efectos colaterales, complicaciones, etcétera, sin un beneficio de salud concomitante, pero también tenemos que pensar acerca del componente económico del desperdicio de recursos en una atención que no añade un valor proporcional. Esto es una combinación de daño físico y financiero. Nosotros sabemos que algo que impulsa mucho el sobreuso es el exceso de capacidad. Mucho trabajo ha salido de Dartmouth, donde yo estudié, sobre demanda alimentada por el suministro. Y hay un autor muy famoso, Mark Twain, muy famoso, que dijo: para un hombre con un martillo, muchas de las cosas parecen un clavo. Y si usted le da a un doctor una herramienta, ya sea un robot o una cama de cuidados intensivos o un stent coronario, él o ella lo va a utilizar de alguna manera u otra. Y nosotros nos gusta pensar acerca de la evidencia. Nuestro cálculo es que solamente el 40% de lo que hacemos en medicina se puede apoyar mediante la evidencia. Por tanto, mucho del trabajo que se hace en medicina es a criterio del doctor. Y esperamos, y si han estado escuchando Plaintree, de verdad esperamos y tomar en cuenta la perspectiva del paciente cuando esta toma de decisiones intermedias se tienen que tomar. La subutilización también es un problema, y estamos hablando aquí acerca de recursos insuficientes, de poblaciones que no tienen la I-100 como aquí en Colombia, pero hay poblaciones que no tienen acceso a los servicios. Estoy hablando acerca de países con muchos problemas como los Estados Unidos, donde hay 47 americanos que no tenían acceso a servicios de salud antes de que nuestro presidente anterior hiciera el Affordable Care Act. Ahora el presidente actual quiere deshacer eso, pero esa es otra discusión política. Pero los recursos insuficientes es un problema, pero el otro problema es una distribución mala de estos recursos. El ofrecer acceso a las ciudades, pero no a las áreas rurales. El ofrecer acceso a gente blanca, pero no a gente negra. El darle acceso a gente que habla inglés, y el acceso es más difícil si uno solo habla portugués, por ejemplo. Y también hay un tema con la subutilización, que es nuevamente desde la perspectiva del médico. Los doctores prefieren utilizar una tecnología que tenga un alto margen de retorno, lo que se denomina servicios subvaluados, los servicios cognitivos que los doctores deberían prestar, sentándose con los pacientes, hablándolos, comprenderlos a los pacientes, el explicarle cosas a los pacientes, hacer un diagnóstico a partir de la historia clínica en vez de una imagen de una resonancia magnética. Esto es subvalorado. Así, a nivel mundial, empezando con mi país y de ahí en adelante, hay este valor cultural alto para utilizar tecnología de altos márgenes en vez de utilizar tratamientos menos costosos. Y, ¿cómo lo puedo decir? Como profesionales de la salud, nosotros pensamos que creemos que sabemos lo que los pacientes necesitan. Sí lo creemos, pero cuando usted lo estudia, a veces no. Y mi perspectiva es que este tipo de mala alineación es un síntoma. Y si el sistema de salud está enfermo, esto es un síntoma de la enfermedad del sistema de salud. Es un sistema de salud que está desequilibrado.
y de hecho no tiene una ética médica para hacer qué es lo que está mejor, lo que es mejor para el paciente de acuerdo a los deseos del paciente. La sobrevaloración de la tecnología nos puede llegar a un extremo ridículo. Me encanta mostrar esto en un país que tiene una tradición católica tan marcada. Nuestro grupo tiene un esquema alternativo que nosotros llamamos el cuidado correcto, adecuado. Y cuando usted está haciendo uso del cuidado adecuado, no está haciendo ni muy poquito ni está haciendo mucho. Usted está sopesando los beneficios y los riesgos de lo que hace. Pero más importante, y si usted recuerda, y si no se acuerdan de nada más, este es el mensaje clave, es tratar de comprender al paciente y los deseos del paciente, sus objetivos, sus metas, sus valores, y ajustando la atención a ese conjunto de ideales. En un mundo óptimo, todo podría ser informado por evidencia. Sabemos que nos falta evidencia para muchas cosas y esa evidencia, por tanto, no es la evidencia de la efectividad, de una efectividad técnica, pero también costo-efectividad, porque el dinero es importante, especialmente cuando estamos hablando de una distribución adecuada de recursos y el subuso debido a su acceso inadecuado. Y ahora hablemos acerca de los daños, hablemos acerca de los daños que se generan en la atención en salud, porque como doctor, yo soy doctor, yo tengo como 1.200 pacientes en atención primaria. A mí a veces me preocupa más en mi consulta el no hacer lo suficiente que en hacer demasiado, y yo pienso que esto es muy común. Yo me acuerdo de los casos donde debería haber hecho más y no lo hice en mi carrera de 30 años, pero los casos donde hice demasiado no se me quedan, no los recuerdo de manera tan marcada. Pero pienso que tenemos que reconocer que la sobreutilización puede ser tan nociva como la subutilización. Todas estas cirugías selectivas innecesarias, etcétera, de pronto no pueden leer las letras, pero dice el doctor, le está diciendo al paciente y le dice, simplemente para estar seguros, yo pienso que debemos tener una autopsia. Yo sé que es bastante poquito sarcástico, pero bueno, pero si vemos la sobreutilización y los daños en mi país, entre el 60 y el 70%, entre el 16 y el 70% de las esterectomías son inapropiadas. Si vemos en España, el 26% de las artroplastias de rodillas son inapropiadas, y en mi país el 34%. Si vemos a las cesáreas a nivel mundial, el cálculo es que 6.2 millones son innecesarias, y la mitad de eso son en Brasil y en China. Mi amigo Paulo Borem está atacando eso en Brasil de manera brillante, y espero que él venga a Einstein en agosto para escucharlo. Bueno, la sobreutilización de antibióticos es un problema a nivel mundial. También en este país, en China, el cálculo es que el 57% de los antibióticos formulados son sobreutilizados. Ahora regresemos a la pregunta de ortopedia. Hay un registro mundial de reemplazo de articulaciones que dice que entre el 7 y el 8% de los pacientes que son sometidos a una artroscopia total de rodilla se ven afectados, tienen o mueren o tienen una complicación que amenaza su vida. Hagamos la suma. Si en España y en Estados Unidos entre el 20 y el 30% de esos procedimientos son innecesarios, entonces estamos matando o poniendo en un riesgo muy marcado al 2 o al 3% de todos los pacientes en esos dos países que son sometidos a esta cirugía ortopédica tan común. La sobreutilización es nociva para los pacientes, no es benigna, y tenemos que hacerle frente a esto. Y no es solamente a nivel terapéutico. Si ustedes ven los tamizajes, tenemos una historia de Corea del Sur acerca de la sobreutilización de diagnósticos por ultrasonido para nódulos tiroideos, mostrando que un incremento de 15% en cáncer de tiroides.
Cuando usted elimina la tiroidea, hay un 11% de posibilidad de que usted vaya a lesionar la glándula paratiroidea y un 2% de posibilidad de que el paciente tenga una lesión en sus cuerdas vocales. Nuevamente, una enfermedad que nunca como tal se iba a manifestar como un problema serio, que provoca una cirugía que genera problemas. Las pruebas de diagnósticos en Arabia Saudita, donde es muy común el cáncer de estómago, la endoscopia está abierto, de acceso abierto, y el cálculo cuando estudiaron el uso de la endoscopia es que la mitad de las endoscopias eran innecesarias. Las angioplastias coronarias percutáneas se sobreutilizan muchísimo, especialmente en mi país y en otros países del mundo, que genera muchos riesgos también. En la geriatría también es bastante agudo. Yo pienso que recuerden, vean esta caricatura de Kino, cuando dice qué pasa cuando un paciente geriátrico va a un doctor, que dice que entre más trabajo hasta el médico, más se encoge el paciente hasta que queda plano. Y bueno, yo soy un producto de Dartmouth y ustedes pueden ver en la parte de la diapositiva todos de mis guías. Uno es John Wimberg y el otro es Elliot Fisher. Fisher es uno de los dos inventores del término organizaciones de salud responsables, y él pioneó la ciencia de la variación por áreas pequeñas, y este trabajo está disponible para ustedes de manera gratuita en internet en el Dartmouth Atlas de Healthcare. Yo les recomiendo ir a esta página y aprendan sus lecciones, porque va a aplicar donde usted va y en qué país esté. Pero sus observaciones fueron bastante sencillas, que dice que si usted empieza a medir la variación en tasas en las cuales se hacen los procedimientos en las diferentes geografías de los Estados Unidos, pueden ver que hay una variación, una diseminación. Y lo importante es que para ciertas cosas en que hay un acuerdo amplio, como una cirugía para cáncer de colon, para SEA de colon, una colectomía para SEA de colon, o una cirugía para una colecistitis aguda, sí también hay un agrupamiento de tasas de uso en un grupo pequeño, pero para procedimientos donde hay menos acuerdo acerca de las tasas de uso apropiados, como por una cirugía de espina lumbar, una prostatectomía o una esterectomía, una variación altísima en la tasa de uso. Si esa variación se explica más que todo, y esto es fascinante, por la geografía. Determines the rate at which en dónde vives y en dónde es que estos procedimientos se podrían llevar a cabo. Entonces producen mapas, y estas son las diferencias entre tasas. Estas son las próstatas que fueron intervenidas de la hipertrofia, y esas son las lecciones que se aprendieron hoy en día. Pero si vemos el mapa y vemos las áreas, más específicamente veamos a Florida, que es un gran lugar para ir de vacaciones, no para trabajar en cuidado de la salud, pero bueno. Es fascinante porque, de nuevo, el mapa de la Florida en el lado derecho muestra la distribución casi igual de tasas en las cuales las personas con cáncer de colon tuvieron una colectomía, pero la diferencia tan diferente para personas que tenían cáncer de próstata, que tuvieron una prostatectomía. Entonces es una cuestión de cómo un doctor en una microrregión, o cuál es la cultura o el estilo del área, por qué está tan separado de la evidencia del beneficio. Esta es una observación bastante importante. Entonces, cuando miramos lo que llamamos el diagrama del turnip, o una resección, una extirpación de la próstata, en los diferentes regiones referidas, pero es una información bastante fascinante. Hay una distribución en donde algunas entidades que utilizaban este procedimiento y otros con menos frecuencia. Y aquí es donde viene el enfoque en el paciente. Esto es fantástico. Una organización de salud implementó un programa de toma de decisiones compartidas entre pacientes y cirujanos antes de que tuvieran la autorización para la cirugía. Y
antes de la cirugía. Este es el desempeño de los cirujanos y esta es la frecuencia con la cual hacían esta intervención. No era la mejor, no era la peor, pero una vez se implementó formalmente la toma de decisiones entre paciente y cirujano y cuando los pacientes conocían sus riesgos, completamente las tasas de la cirugía cayeron a lo más bajo. Y esto tiene que ver con que cuando le preguntamos a un paciente, obtenemos preguntas que no esperamos, hay que escuchar. Y si estuvieron acá ayer y escucharon a mi amigo Pablo Otero de Sura, él habló acerca del programa de cuidado paliativo y está siendo muy novedoso en Colombia, lo admiro mucho. Cuando vemos el cuidado paliativo y el cuidado agresivo al final, globalmente vemos problemas similares sobre el sobreuso o en el Reino Unido la implementación de una gastrostomía. Al final de vida se encontró que lo que hacía era que recortaba la expectativa de vida, este cuidado agresivo. Y en Boston encontramos que cuando se suministraba cuidado paliativo junto con un cuidado de cáncer agresivo, se extendía la expectativa. Y en Corea, en donde encontraron que la mayoría de los pacientes con cáncer recibieron terapia con fluidos intravenosos en la última semana del cuidado. La paliación solamente se discutió en el 7% de los casos. Hay unos patrones culturales, ahí tenemos esta evidencia de un sobreuso o un uso reducido. Y el underuse, el uso reducido, es muy grande. 1.5 millones de niños muriendo por falta de una vacuna preventiva. Hubo un programa llamado Born Too Soon con una tasa muy baja de uso de esteroides corticoides en nacimientos prematuros. Y hay datos globales al respecto que muestran que el uso reducido de estos esteroides es muy prevalente aún globalmente, 40 años después de que estos datos fueron publicados en todo el mundo. Uno de los países que tiene buenos resultados son países como Jordania y Palestina en el Medio Oriente, y en Perú, aquí en este continente, y aquí en la parte de abajo Afganistán. Pero aún un gran país como Brasil también se queda corto, se queda muy corto en esta métrica. Comúnmente se usa y hay mucha evidencia y no se hace de forma regular. Otro ejemplo de uso reducido es el HIV, de hipertensión y VIH. Esto es en Estados Unidos. Tenemos Qatar, tenemos Tanzania, Perú, y esto es si el pacientes son conscientes o saben que tienen hipertensión. Hay una variación global y la misma variación la vemos en el caso en el que si los pacientes saben que están tomando medicamentos o están tomando medicamentos. Y hay otra variación también en cuanto a si se alcanza el objetivo metabólico con el tratamiento. Y en VIH tenemos una comparación similar entre Estados Unidos y Kenia, donde el conocimiento del positivo de VIH, tomar medicina para los retrovirales y la obtención de los resultados de las terapias de retrovirales. Kenia le está ganando aquí a Estados Unidos. Entonces, estos problemas simultáneos de sobreuso o uso reducido están aquí para que los veamos de forma global. Ahora hablemos nuevamente del cuidado paliativo. Sabemos que los opios son esenciales para el dolor de cáncer, son de bajo costo, son efectivos, están apoyados por evidencia. Y la Organización Mundial de la Salud pone estos opios en su lista. En los países de altos ingresos, casi todos los pacientes que estaban muriendo de cáncer recibieron opios
pero en países de ingresos bajos y medio vemos unas grandes brechas, vacíos. Algunos países están bajo como 11% de pacientes con cáncer avanzado que están muriendo sin el beneficio del opio, de los opios. Y hay una diferencia grande entre acceso, disponibilidad, distribución, etcétera. Muchas veces los problemas son administrativos, como en este caso donde el Neandertal dijo que esta es la única opción de tratamiento que tiene en su plan de salud. Esto no es censura, Pablo, no, esto es otro caso. Si examinamos el uso reducido, el underuse, en detalle vemos los motivadores. El primero es acceso. Las personas que no tienen acceso a los servicios de salud, eso resulta en un underuse, en un uso pobre, reducido. El segundo es donde hay el suministro del servicio, pero la intervención no está disponible debido a la falta de distribución apropiada de los recursos. El tercer escenario es donde el médico sabe que un servicio especial se necesita, pero no lo ofrece o no lo hace porque ella o él es humano y lo olvida. Y por último, el paciente tiene o acuerda, es decir, se le ofrece, pero el paciente no acepta el tratamiento. Son los 4 componentes del underuse. Esto se puede rastrear globalmente. En el artículo tenemos muchos ejemplos de cómo estos 4 factores generan el uso reducido y cae dentro del espectro de economía, distribución de la investigación, participación o compromiso tanto del paciente como del médico. Ahora, evidencia. Cuando hablamos de evidencia, nos gusta pensar que usamos evidencia, pero esto es un artículo de Pablo Lee en 2007 que dice que, o muestra la fecha en la cual los beta blockers después de un ataque cardíaco muestran una reducción de 40% en la mortalidad. En el estudio de Eugene Bradwalls en 1983, el cumplimiento de los diferentes actores del sistema de salud en Estados Unidos estaba entre 30% y 80%. 10 años después de que esta evidencia fue publicada. En CQAR son un regulador de las mejoras y la calidad. Se empezó a implementar estas métricas aquí alrededor de esta fecha, y con el tiempo, con las mejoras o las actividades de transparencia, medición y mejora, una convergencia para el uso de esta intervención costo efectiva, probada, con una confiabilidad del 90% aproximadamente. La cuestión es, ¿por qué tomó tanto tiempo? ¿Cuántas personas murieron esperando que nosotros practicáramos la evidencia que conocíamos en ese entonces? ¿Y cuáles son las barreras para compartir este conocimiento e implementar los sistemas de cuidado confiables? Porque esto debe ser aplicable simplemente con unas bases o unas intervenciones probadas científicamente. Hasta ahora he hablado de opuestos, de overuse y underuse, el uso excesivo, el uso reducido. Ahora vamos a entrar a una zona más gris, porque vemos que de hecho mucho del trabajo que hacemos en salud se hace en esta zona gris ambigua. Sabemos que hay algunas intervenciones que son dañinas y que no se deben hacer y deben ser eliminadas de nuestros sistemas. Hacer un tratamiento inapropiado de antibióticos o los amoníacos o las infecciones del tracto urinario, etcétera. Sabemos cómo prevenir todo esto. Esto debe ser eliminado. Y tenemos estos otros servicios que nosotros sabemos que si lo hacemos de forma confiable van a salvar vidas o van a reducir la morbilidad o la mortalidad. Y eso se debe hacer de forma confiable cada vez que sea necesario. La evidencia soporta el negativo y el positivo, pero mucho de lo que hacemos está en una área gris, en donde quizás se aumente el daño, se aumente el costo, se reduzca el costo, y
Esto va a estar acá por siempre. Tenemos que reconocer esta realidad. Tenemos que saber que la vida real no es polar, es en esta zona continua gris, contigua. Y aquí es donde vemos el uso excesivo o falta de uso simultáneo. Tecnología costosa, ineficiente, donde las intervenciones de bajo costos no se aplican. Vimos que en Tanzania un aumento en la mortalidad materna y las cesáreas para los infantes, y al mismo tiempo solamente de los partos en Tanzania los hizo un proveedor capacitado debido por las barreras geográficas y financieras. Entonces, de nuevo, hay una pobre distribución de los recursos. Este es un ejemplo del uso de Botox. Dice, mi amor, vamos a acostar o vamos a dejar a un lado el Botox por un tiempo, ¿no? En este país no es tan chistoso, ¿no? Porque aquí les gusta mucho la cirugía plástica. Bueno. Un país hermoso, gente hermosa. No sé para qué se hacen cirugías plásticas. Ahora hablemos acerca de los motivadores y terminemos con una discusión acerca de las soluciones potenciales para estas paradojas que he estado comentando. Tenemos que ser honestos, algunos de los motivadores claves involucran los incentivos financieros. Si se paga por más volumen y más complejidad, vamos a tener más volumen y más complejidad. Bueno, las tarifas de los servicios esto hace esto cada vez más difícil. Tenemos unas brechas, unos vacíos en lo que nosotros sabemos, unos vacíos en el conocimiento y tenemos unas creencias equivocadas, erróneas. Como dije antes, tenemos un pobre entendimiento de los valores del paciente. Creo que los doctores muchas veces asumen que un paciente quiere que se haga todo, o lo contrario, se asume que ella no quiere algo o el paciente quiere algo. Bueno, y esta falla para entender las metas, valores, deseos del paciente es algo que llamamos en el artículo un diagnóstico pobre de la preferencia. Es una falta de diagnóstico exacto por parte del paciente de las necesidades y deseos del paciente por parte del médico. Ahora, para entender esto mejor, muchos de los servicios no necesarios se materializan acá. ¿Cuánto nos está costando esto? En Estados Unidos estamos hablando de aproximadamente 8.000 millones de dólares al año, donde 210.000 millones son por servicios innecesarios y otros 55.000 millones son de condiciones que pudieron haber sido prevenidas. Entonces, ahora, este desperdicio es costoso y esto exprime al máximo fondos necesarios para servicios que los pacientes realmente deberían estar recibiendo. Y tenemos que ver esto reformando el sistema, porque si queremos un cambio, tenemos que cambiar el sistema en el que estamos trabajando. Como sabemos todos, con base en nuestras experiencias en los diferentes países, las reformas a la salud pueden ser una experiencia bastante dolorosa. Ahora, para concluir, ¿cómo solucionamos estas paradojas, estos problemas de overuse, underuse? Primero que todo, debemos tener una cobertura universal. Es una lástima que yo venga de la economía de la salud más costosa y no tengamos una cobertura universal. En Colombia ustedes deberían estar orgullosos de lo que han estado haciendo desde 1993 y Brasil también de lo que han hecho. El otro problema acá es el cuidado, atención primaria. Muchos de nuestros sistemas, Colombia o Brasil, que conozco muy bien, están muy orientados a cuidado o atención de alta tecnología especializada sin poner la suficiente atención en los servicios preventivos centrados en el paciente. Y esto claramente es una palanca que podemos utilizar para influenciar el cambio. La evaluación con base en tecnología tienen un buen ejemplo del Reino Unido, el NICE, que debe repetirse globalmente. Un desarrollo guiado por profesional.
las tecnologías de la información. No podemos hacerlo sin eso. Eso es casi que la sangre que corre por nuestras venas. Ahora, la atención primaria, saben ustedes, es mi campo, entonces esto es lo que llamamos, esto es lo que hace un practicante. Está viendo en el oído y dice, puede ser cualquier cosa. Tenemos algunos resultados optimistas. Voy a tomar un minuto acá para contarles qué hicimos en Brasil. En Brasil, como en Colombia, tenemos un sistema muy orientado a las especialistas. El sistema público tiene un buen cuidado primario, pero el privado no tiene casi atención primaria. Hicimos un experimento en donde inyectamos este cuidado primario en el sistema privado. Entonces, el screening del cáncer de colon se hizo, esto es 21% del inicio de la intervención. Cuando agregamos el cuidado primario a la mezcla, al mix, subió a 60-70%, casi que instantáneamente. Control de diabetes, al principio fue terrible al comienzo del proyecto. Casi 64% de los pacientes con diabetes tenían los A1C sobre 9. Rápidamente, con la introducción de los factores de confiabilidad, atención primaria, trabajo en equipo y directrices, bajamos eso. Ahora, atención para diabetes empezó en 0 en esta unidad y rápidamente con la implementación de este modelo de atención primaria robusto se mejoró hasta el 33%, muy rápidamente. Estos son mejoras impresionantes para los brasileros y estoy muy orgulloso de estos resultados. Más importante para mí es el impacto en el costo. La hospitalización es el ítem más importante y pudimos mostrar en todas nuestras unidades que cuando los pacientes ingresaron a la atención primaria, la tasa de hospitalización bajó 27%. Esto evita todos esos días innecesarios en hospital que resultan en infecciones del tracto urinario, úlceras, caídas, etc. Aquí se multiplican los ahorros. Ahora, para terminar con este cuento, los ricitos de oro y los 3 osos, no queremos que el ajiaco esté muy caliente o frío, sino apenas. No queremos que las sillas sean muy grandes, muy pequeñas, queremos que sean perfectas. No queremos que las camas sean muy duras o muy blandas. Queremos que sean perfectas para nosotros. Ese es nuestro reto, ser just right. Lo necesario, lo correcto. Sabemos que lo podemos implementar en nuestras localidades. Podemos tener un impacto en esto. Vean, este es el doctor normal. Él dice, usted tiene un pie en la tumba. Vamos a probar si es el izquierdo o el derecho. Ese no es el doctor que queremos que trabaje en nuestros sistemas de salud. No creo que Pablo lo quiera en Sura. Ese es el doctor que queremos tener. Dice, antes de ir a la cirugía, yo quisiera esperar a ver si usted simplemente se quita esto allá en el bosque. Este es el doctor que quisiéramos tener. Esta es mi nieta, Almond Rose. Ella nos está dando el ejemplo a los futuros doctores de Estados Unidos, pero hay que recordar que eso es en Estados Unidos. Y esta es la siguiente imagen. Dios mío, Dios mío. Y el hermano es el que está presionando el botón. Pero termino con esto porque esta es la razón por la cual yo estoy acá en Colombia hoy. No solamente por las personas hermosas y toda la comida y el clima y la amistad. Yo estoy aquí porque esta es mi misión. Hemos cometido errores muy graves. Nuestros sistemas de salud necesitan mucho trabajo. Y es muy tarde para algunos de nosotros. Yo tengo 64 años, yo me voy a tener que ir así, pero nuestra responsabilidad es reconstruir para que cuando ellos lleguen al momento en el que lo necesiten, haya un sistema de salud que haga el trabajo correctamente. Porque si no lo hacemos, ellos van a estar en problemas. Y su bienestar es mucho más importante que el mío. Muchas gracias por la atención. Disfruté mucho estar con ustedes el día de hoy.